Manuel Hernández Borboya, que ya está listo para dejar la víbora chillando, para hablar sin pelos en la lengua. Manuel, gracias por tu paciencia. ¿Cómo te va? Hola, hola, ¿qué tal Vicente? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Un saludo para ti, la audiencia. Oye, ¿tú no publicaste algo contra Ricardo Salinas Pliego? ¿No también vayas a salir raspado con esta demanda en Estados Unidos? Puro pájaro nalgón de ese tipo que trata de amedrentar ahí, con sus mamarrachadas, ¿no? Ahí estaba presumiendo su yate costosísimo y eso porque lo único que tiene ese pobre diablo es dinero para presumir. Si le quitas el dinero, pues no le queda nada, ¿no? Pero se ve que le ha dolido en el bolsillo, que es lo que realmente le padece este personaje tan deleznable, tan mezquino, tan siniestro, tan miserable, diría yo. Híjole, miserable también el Poder Judicial, que entre otras cosas pone en riesgo a los elementos de las instituciones de seguridad que se hayan encargado del operativo para el arresto del hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, que ahora está en libertad por lo que dijo Rosa Isela Rodríguez. Eso nadie lo ha tomado en cuenta hasta el momento, ¿eh? Hay elementos que se encargaron de la detención y que quedan vulnerables ante pues lo que tú consideres que haya ocurrido en el Poder Judicial. ¿Cómo ves? Le surgía, ¿no? Sí, definitivamente, desde el primer momento, pues les surgía soltarlo, pues ahí hay una orden del Poder Judicial de que en cuanto lo presentaron ante el Ministerio Público, lo querían soltar en un plazo no mayor a 3 horas, ahí lo dice explícitamente el documento, y de alguna manera, pues esto evidencia, yo me parece que es un elemento muy evidente de que hay un boicot del Poder Judicial para soltar a presuntos criminales que han sido capturados en fragancia, o sea, lo agarran con armas largas entrando a un domicilio, lo agarran con algunos narcóticos. Es un personaje buscado por la justicia en Estados Unidos, entre otros lados, y lo sueltan con unos argumentos que son verdaderamente patéticos, ahí alegando temas supuestamente legaloides del debido proceso y estas cosas, que yo en toda mi carrera de periodista, pues me gustaría que así como se les aplica el debido proceso y estos argumentos pseudolegalistas para liberar presuntos delincuentes, pues hicieran lo mismo con mucha gente que está padeciendo los estragos de la corrupción en México. Me ha tocado ver gente que las grandes mineras los despojan de su casa, con engaños, con argucias de todo tipo, y ahí sí no se aplica el debido proceso. A la gente de a pie no se le aplican estas cosas. Y cuando hoy que Bucio, el jefe de la Guardia Nacional, expuso los argumentos del juez, me parece una cosa patética el hecho de que por unos videos ahí, que muestran parcialmente una parte de la realidad y alegando de que pues el señor estaba muy grande y cómo iba a portar un arma larga, o sea, argumentos verdaderamente patéticos, ahí nada más con el testimonio del médico, del detenido, de Abraham Ceguera, alias Don Rodo. Pues con eso lo dejaron ir con una mano en la cintura. En su comunicado, la Fiscalía General de la República dice que solicitaron 4 veces una orden de aprehensión para ingresar al domicilio y que se les habían negado sistemáticamente. Casi al final del comunicado viene esa parte. Y de alguna manera, pues eso evidencia que hay un complot sistemático del Poder Judicial que está tratando de boicotear cualquier avance en este sentido, y me llama mucho la atención que los críticos de la derecha de la estrategia de abrazos no balazos, que se la viven diciendo de manera propagandística de que esta estrategia está protegiendo a los delincuentes y demás, ahora que capturan a un alto perfil del cártel Jalisco Nueva Generación, pues yo no le he oído a estos sinvergüenzas de la prensa corporativa decir que pues es una atrocidad lo que está haciendo el Poder Judicial liberando a un presunto delincuente que lo agarraron infragante y con armas largas. Es que el resultado es infame por argumentos legaloides del juez, porque tú lees los argumentos que están exponiendo y son completamente ridículos.
Entonces, para mí es evidente que esto es parte de un proceso más grande, de una campaña sistemática y abierta que tiene el Poder Judicial encabezado por la ministra Norma Piña y sus secuaces, para tratar de boicotear al gobierno en temporada electoral, y se suma esto pues a otras campañas propagandísticas como la que ahora está impulsando Anabel Hernández con su refrito del artículo de la Dolce Vele, ahora en versión libro, a un mes de las campañas o de las elecciones presidenciales, mientras la candidata de la derecha pues no levanta ni con toda la ayuda que le puedan dar de todos lados, ¿no? Ya le intentaron dar ayuda de Estados Unidos, desde la DEA, desde varios sitios, y nomás no levanta, pero ¿cómo estarán las cosas? Y eso es lo que preocupa, de que incluso un perfil o una posición de alto perfil o de alto mando, como lo es la presidencia de la República, está batallando con este tipo de situaciones a este nivel, ¿no? Es decir, incluso una figura tan poderosa como el presidente de la República sigue batallando mucho para tratar de avanzar en estos temas, porque de qué tamaño es la estructura de corrupción que sigue imperando en este país, que se vuelve muy difícil avanzar en temas como la impartición de justicia. Por eso es necesario que, a pesar de las diferencias que uno de repente pueda tener con la 4T y demás, pues sí apoyar todo lo posible para tratar de impulsar desde las bases de la sociedad y de la ciudadanía mexicana pues esta reforma, el plan C, que es urgente. Me parece que es uno de los temas prioritarios para el futuro del país. Manuel, mencionabas el libro de Anabel Hernández, quien en su momento escribió el prólogo del otro libelo, El Rey del Cash, de Elena Chávez, y ahora sale con esto que supera eh, cualquier cosa, ¿no? La historia secreta AMLO y el cártel de Sinaloa, y dice el presidente, pues que presente pruebas. Y obviamente Anabel presenta los dichos, dice ella, de sus fuentes, algunas anónimas, y yo quiero preguntarte tu opinión, porque en su momento hemos hablado aquí de la investigación de Tim Golden de ProPublica, de lo que publica el New York Times y sus investigaciones, y ahora esto. ¿Cómo ves, Manuel? Yo sinceramente no entiendo a Anabel Hernández, ¿no? O sea, el prestigio que logró construir con muy buenas investigaciones, como su libro de Los Señores del Narco, como su investigación sobre el caso Ayotzinapa, que se acabó comprobando que mucho de lo que venía en esos libros era verdad. Dinamitar todo eso para prestarte ahí al golpeteo político tan ruin de algunos grupos y de algunas agencias estadounidenses, me parece que juega en contra de sus propios intereses, incluso por más que se pueda vender este nuevo libro, donde una acusación tan grave como decir que el presidente de la República recibió dinero del narcotráfico, pues lo basa en una acusación de quién sabe quién, porque es anónima la fuente que menciona en este libro y en este adelanto que se publicó en el periódico Reforma, y pues es una atrocidad, ¿no? Porque pues qué garantías tenemos de que lo que diga quién sabe quién es verdad. O sea, lanzar una acusación de ese tipo con argumentos tan pobres, tan endebles, pues juega en contra de los intereses de la misma Anabel. Por supuesto que va a vender libros, y por eso pues sacó la payasada esta también de salir ahí en un video en el Coliseo de Roma, inspirándose para acabar con los regímenes tiranos, una cosa así dicen en su video, en pura payasada, egolatría, que pues la verdad es muy decepcionante de quien algunos considerábamos que era una periodista seria, y que se preste a este tipo de situaciones por ego, por llenarse el bolsillo vendiendo libros basura y libros paja, ¿no? Ya lo vimos con este libro que mencionabas de Elena Chávez, que ya se me fue el nombre del libro, El Rey del Cash. de lo olvidable que es ese mugrero, y también El Rey del Cash. el otro libro de Anabel, el de Las Señoras del Narco, que tampoco tuvo el éxito que yo creo que esperaba, y que en esta lógica de seguir haciendo libros para que se vendan y llenarse los bolsillos, pues llegues a dinamitar ese prestigio que le costó tanto trabajo lograr. Me parece una atrocidad, y me parece muy, muy coherente y muy sensata la posición del presidente. Bueno, pues si tienen pruebas, que las presenten. Esto no es más que el refrito de la campaña de narcopresidente que se lanzó desde hace algunas semanas, que lo empezó
precisamente Anabel Hernández con su columna en la Dolce Vele, luego salieron Tim Golden, otros en ProPublica, en Inside Crime, en el New York Times, a seguir con la campañita que han tratado de mantener ahí pues encendida para echarle una manita a la candidata al fenómeno Xóchitl Gálvez, que pues un año de que vienen anunciando el fenómeno Xóchitl Gálvez y nomás no levanta por ningún lado, ¿no? Ya les queda un mes, llevan alrededor de 20 puntos de desventaja, no van a remontar, y por eso precisamente la oposición están ya tratando de vender esta idea de que el gobierno manejado por narcotraficantes, que hay piso disparejo en las elecciones y que ya están anticipando un fraude electoral. Ellos le están apostando a que desde el Poder Judicial puedan todavía lograr algo para tratar de anular la elección. Yo creo que pues no van a poder, se van a quedar muy lejos de esa meta. Pero digamos, esas son las intenciones y este tipo de campañitas pues abonan a esto. A mí me gustaría que los que tanto han estado jodiendo con la campaña de narcopresidente, pues se indignen igual, ahora que el Poder Judicial está soltando al hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, con argumentos verdaderamente ridículos, pero eso no lo vemos, al contrario, vemos que en medios corporativos pues incluso están defendiendo y haciendo pasar como una pobre víctima de los abusos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República a este alto mando del crimen organizado. Eso sí, la próxima vez que haya un crimen de alto impacto por parte de este cártel, estos mismos que ahorita están defendiendo mediáticamente a estos criminales, pues van a pegar el grito en el cielo, porque digamos todo este tema de derechos humanos, del debido proceso, todos estos argumentos legalistas, pues se usan a conveniencia y a contentillo de los intereses políticos en turno. Entonces, como ahorita traen consigna de defender las atrocidades del Poder Judicial, están dispuestos de hacer lo que sea con tal de seguirle pegando al gobierno, pero me parece que de alguna manera todos estos señalamientos se le van a resbalar al presidente López Obrador y una vez más va a salir ileso de estas campañitas mediocres. Así es. Oye, Manuel, déjame preguntarte sobre lo que pasa en Estados Unidos y antes de llegar a las universidades en donde los estudiantes están poniendo el ejemplo de resistencia ante lo que ocurre allá en Gaza, este genocidio contra el pueblo palestino. Déjame preguntarte tu opinión acerca de esta entrevista que publica la revista Time a Donald Trump, que le ha dicho que está dispuesto a construir algo así como campos de concentración, solamente así los entendería, migrant detention camps, centros de detención para migrantes, y hasta llevarse a los militares, no la Guardia Nacional, los militares a la frontera para realizar un operativo de deportación que llevara a sacar del país, sacar de Estados Unidos, por ahí de 11 millones de personas. Nada más le faltó el bigotito al estilo Hitler a Donald Trump en esta fotografía de la Time, que va de la mano con esta resistencia ante la injusticia que encabezan estudiantes en diferentes universidades de Estados Unidos, Manuel. Sí, Estados Unidos está enfrentando lo que Gramsci llamaría una crisis orgánica, es decir, una crisis sistémica a varios niveles. Han entrado en un proceso de descomposición acelerado que se manifiesta de diversas maneras, incluyendo en su deteriorada clase política, y por eso estamos viendo estas contradicciones. O sea, un país y un gobierno como el de Estados Unidos, que se llena la boca siempre de defender los derechos humanos y estas cosas, como acaba de publicar con el dedo regañón el Departamento de Estado, ahí señalando presuntas violaciones de derechos humanos en países como México, entre otros, pues están ahí reprimiendo con garrote a universitarios de más de 70 universidades de distintas partes de Estados Unidos, con un brote que empezó en la Universidad de Columbia, para protestar precisamente pues, por la manera en que Estados Unidos está financiando y promoviendo, defendiendo al régimen genocida de Israel, con Benjamín Netanyahu al frente, para seguir masacrando palestinos. Es decir, hay un sector
de la sociedad estadounidense, un sector crítico de jóvenes rebeldes que están tomando las universidades, protestando por la manera en que se están utilizando los impuestos de los ciudadanos estadounidenses para cometer un genocidio de la magnitud que históricamente es completamente equiparable, y yo me atrevería a decir incluso peor que el que cometió Hitler y los nazis en contra de los judíos, de los gitanos y de algunos otros pueblos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué digo que es peor? Porque, digamos, las atrocidades de Auschwitz y de otros campos de concentración y de exterminio se descubrieron cuando el Ejército Rojo, el Ejército Soviético, toma Berlín, que de hecho hoy se cumplen, hoy es el aniversario precisamente de esa fecha tan emblemática de la toma de Berlín por parte del ejército de la Unión Soviética, y ahí es cuando se descubren estos campos de exterminio en lugares como Auschwitz. Aquí los campos de exterminio los estamos viendo en tiempo real, es decir, no es que haya cesado el conflicto, sino que lo estamos viendo en vivo y en directo, y este tipo de cosas pues hace que sea quizá el genocidio más documentado de la historia. Todos los días hay imágenes terribles que estamos viendo, y digamos, por más que lo han querido tapar en la prensa corporativa, en la prensa globalista, que es en buena parte financiada por simpatizantes del sionismo, grandes empresarios, grandes capitales, incluyendo la banca Rothschild, entre otros, que incluso pues algunos de los descendientes o integrantes de la familia Rothschild se jactaban de que ellos habían inventado Israel, presionando al gobierno del Reino Unido en el periodo entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, digamos, ese es el contexto histórico, y digamos que está habiendo un cisma a varios niveles. Esto que comentas de Trump y de su intención de poner campos de concentración, pues de hecho ya pasó, ya lo vimos. Tú recordarás cuando enjaulaban niños ahí en la frontera, en estos campos de detención que instalaron en varios lugares, como en Eagle Pass, entre otros lugares, donde incluso hubo casos de abuso sexual en contra de estos niños, y que incluso a muchos los infectaron con VIH mientras estaban recluidos en estas jaulas como animales. Entonces, digamos, este proceso acelerado de descomposición que está existiendo en Estados Unidos se manifiesta, pues, por un lado, en un liderazgo de un personaje como Joe Biden con demencia senil, que no saben dónde está, dice cosas sin sentido, incoherentes, llama a niñas de 5 años y les dice que son muy sexys. Este grado de depravación, de estupidez, de bajeza, se manifiesta de manera tajante en la clase política estadounidense, y Donald Trump es una de estas muchas caras de descomposición de la élite norteamericana. Entonces, digamos, están en un verdadero problema, en una verdadera crisis política como nunca antes en su historia habían tenido, y este tipo de arrebatos abiertamente fascistas, nazis, pues son propios de la crisis política y la crisis sistémica en la que lamentablemente ha entrado Estados Unidos. Por eso me parece que ahora que estamos viendo a los jóvenes universitarios rebeldes tomar algunos campus universitarios, como acaba de pasar hoy con estudiantes que tomaron un salón de la Universidad de Columbia, pues están dando la cara por su país y por el mundo, porque digamos, de alguna manera esta crisis sistémica en Estados Unidos tiene repercusión mundial, y la manera en que ellos han evidenciado cómo gobierno, este régimen que se las jacta de defender los derechos humanos y las libertades, pues está reprimiendo de manera brutal a universitarios y a profesores que protestan en contra del genocidio en Palestina. Es algo parecido a lo que ocurrió en su momento con Vietnam, pero digamos que las atrocidades que ocurrieron durante la guerra de Vietnam son incluso mayores las que estamos viendo hoy con la crisis en Palestina, y por más que el poderío mediático trata de tapar el sol con un dedo, pues hay gente consciente que no se traga las mentiras que salen en la tele, que salen en los pasquines como el New York Times, que por cierto, pues hace un par de semanas ahí los ventilaron, publicando un memo de la dirección del New York Times en donde se le ordenaba a sus trabajadores no usar palabras como genocidio o limpieza étnica en sus coberturas, evidenciando así pues cómo hay todo un complot de la prensa corporativa estadounidense para encubrir el genocidio en Palestina. Entonces, digamos, tiene muchas aristas. Me parece que el proceso de descomposición en Estados Unidos va a seguir. A mí no me parecería muy lejano de la realidad que empezamos a ver
intentos separatistas como el que ya existe en Texas, como el que llegó a plantearse en algún momento en California, y Estados Unidos pues está en un proceso de fragmentación muy fuerte, que incluso, y también me parece sorprendente, ha llegado incluso al cine de Hollywood con películas de esta como Civil War, que ya plantean ese tipo de cosas. ¿De qué tamaño estará la crisis? Que ya hasta llegó a las pantallas de Hollywood, aun cuando pues los dueños de esta industria cinematográfica pues son en gran parte corresponsables de la crisis sistémica por la que está atravesando Estados Unidos, por la manera en que han encubierto muchos de los abusos de la clase política estadounidense y sus aliados a nivel mundial, como en el caso de Netanyahu. ¿Qué te parece si dejamos el tema de Pepe Mújica, mi querido Manuel, con un deseo de pronta recuperación para el expresidente de Uruguay, una luz para muchos, de vida, de política, obviamente, y hasta de lecciones filosóficas? Si te parece, lo dejamos con el anuncio de que tiene un tumor en el esófago y sus comentarios de que la calaca anda con la espada desenvainada a su alrededor. Vamos a ver y escuchar. Concurrí al CASMO a hacerme un chequeo, a resulta de lo cual se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido y que es doblemente complejo en mi caso, porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años que me afectó, entre otras cosas, los riñones. Pues mi querido Manuel, el anuncio lo hace el propio Pepe Mújica y estamos al pendiente de quien consideramos muchos precisamente una luz en medio de tanta oscuridad política precisamente en el mundo. Mi querido Manuel, ¿con qué cierras? Y obviamente te pido también que nos compartas tus redes sociales. Sí, pues nuestro viejito adorado Pepe Mujica, yo tuve la oportunidad de saludarlo cuando vino a presentar su libro aquí en México, su biografía, y me impactó mucho a mí el relato que él hizo de cómo cuando lo meten a la cárcel, él dice en el calabozo, lo aislaron en los tiempos de la dictadura argentina, cuando él andaba en la guerrilla con una pistola al cinto. Lo aislaron y llegó un momento en que ya estaba perdiendo la cordura y se ponía a hablar con los sapos. Leyó muchos libros en prisión y salió de ahí pues convertido en un verdadero sabio, cuyo ejemplo de austeridad pues ha sido ejemplo para muchos, ¿no? Entonces pues es doloroso ver al gran Pepe Mujica dar estos ejemplos de austeridad, de nobleza, un ejemplo de vida. Ojalá se recupere de esta enfermedad. Él ya intuye que puede estar cerca el momento y pues digamos le mandamos un abrazo solidario hasta donde esté, esperando que este tránsito hacia otra dimensión pues le sea, que recoja todo lo que sembró en el camino, que dio muchas luces de esperanza con su ejemplo, con su trayectoria. Pero bueno, muchísimas gracias, Vicente. Pues ahí estamos en Manuel H. Borbolla, en Twitter, estamos también en YouTube, que ahorita, pues por los temas de la censura, como tú bien sabrás, estamos ahorita un poco retirados de YouTube y de Facebook, pero pues ahí seguimos ahí dando la batalla en algunas trincheras. Muchas gracias por el espacio, por la entrevista, un gusto saludarte y pues por aquí andamos. Te mando un abrazo, Manuel, muchas gracias por tu generosidad. Estamos al pendiente. Manuel Hernández Borbolla, periodista independiente, reportero de RT en México, hablando con nosotros sin censura.